Clelia, no me va a creer lo que me pasó. ¿Sí? No conseguí una cita con el autor del libro para No la tarea le del licenciado creo. Flusier, José María Casado. ¡Ah! Y 2 magistrados de lo penal y de lo civil que nos van a ayudar en esta tarea. ¡Ay, qué bueno! ¡Vamos! Tengo mi carro, vamos. Buenas tardes, licenciado José María Casado. Buenas tardes. Magistrada de lo civil Ana. Buenas Magistrada de lo tardes. penal Paola. Buenas tardes. Mi nombre es Rodríguez Celaya. Ella es mi compañera Clelia y ambos somos estudiantes de la UCA. Y veníamos a realizarle algunas preguntas que teníamos porque tenemos una tarea del licenciado Flusier. No sé si lo conocen. Mario Faucier, Sí. claro, fue conocido nuestro y colega también. Excelente. Entonces, mi primera pregunta es muy general, básica. ¿Qué es la prueba documental? Si me permiten mis colegas, puedo yo abordar este primer punto. Joven Rodi, yo debo decirle que la prueba documental en el ordenamiento jurídico salvadoreño no está completamente regulada. Si usted se remite al título 5, puede verificar y constatar que es un poco escueta su redacción, pero que no obstante el artículo 176, en virtud de la libertad probatoria, permite que nosotros acreditemos nuevos medios de prueba en el proceso. Y eso incluye no solo prueba impresa, sino prueba técnica, en lo cual podemos ahondar luego. Ahora bien, esta tiene que ser pertinente, tiene que ser útil conforme a la ley, de acuerdo a la legalidad probatoria del artículo 175. En ese sentido, debo tomar en cuenta, para que no lo pierdan de vista, que la reforma nueva del 97 incluye el soporte técnico como prueba documental, cuestión que en el Código Criminal no se contemplaba, pero que ahora tomamos en cuenta como soportes audiovisuales, de imágenes, de voz, que ya están inmersos en el proceso. Todo respaldado bajo el derecho de defensa de las partes y de la contradicción. Pero es algo como una reseña general para que usted pueda tener una idea. Muchas gracias, licenciado. Mi siguiente pregunta también va dirigida a usted. En su libro La prueba en el proceso penal salvadoreño, usted menciona que los documentos se clasifican en 2 sentidos, amplio y restringido. ¿Cómo podría distinguirme ambos sentidos? Hay una distinción sublime, yo le suplico que no la olvide porque le servirá de utilidad en adelante, y es que la prueba en sentido restringido hace concreción en los pensamientos de toda índole que usted pueda materializar en el proceso. Por ejemplo, respaldado en una relación contractual, usted puede manifestar eso a través de un documento público o bien de un documento privado, pero todo se materializa a través de un documento impreso en papel. Ahora bien, el Tribunal Supremo, en su referencia 2795, válido para tomar en cuenta que los documentos públicos están acreditados desde el primer momento porque remiten a una autoridad pública que los garantiza como tal. Es decir, que ese es el sentido restringido, ya no puede ampliarse más por su autoridad. ¿Cómo distinguirlo del sentido amplio? Como su palabra lo indica, acá entra todo tipo de prueba documental. Prueba de título de valores, prueba técnica, prueba de sellos, de pasaportes, de letras, todo lo que usted puede inmersar en eso, pero que la distinción siempre va a ser clave dependiendo del proceso que usted necesite recabar como prueba de cargo o de descargo. Okay, muchas gracias, licenciado, por su respuesta. Mi pregunta va dirigida a la jueza Benavides. Licenciada, tengo entendido que según el artículo 248 del Código Procesal Penal, se puede sobreentender que la ley se decanta respecto a la postura a los documentos en sentido amplio, pero me intriga saber cómo la maneja la jurisprudencia. Sí, bueno, en la jurisprudencia en realidad lo que se discute no es si rige un sentido amplio o un sentido estricto, porque como usted ya lo ha manifestado, la ley es bastante clara en este sentido. Dentro de la jurisprudencia lo que vemos en cambio es que predomina la prueba documental de carácter estricto, pero simplemente en cuanto a su existencia, puesto que la ley faculta que medios de prueba que consisten en material audiovisual también sean incorporados dentro de la prueba documental. No obstante, en la práctica suelen verse mayoritariamente escritos en papel, como es el caso de la referencia 88U2-2018 del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla. Dentro de esta sentencia, que versa sobre el delito de posesión y tenencia de droga, podemos ver la producción de pruebas documentales que consisten, según, déjenme revisar, que consisten en una copia de recibo, el resultado de un examen toxicológico y un informe, todos ellos dados por escrito. Asimismo, en la sentencia 459-3-2016 del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, que trata del delito de violación sexual, se presentan como pruebas documentales una certificación de partida de nacimiento, un acta y croquis del lugar de los hechos y un programa u horario de fiestas patronales. Para darle ya un último ejemplo,
los muchos que le podría dar. Tenemos la sentencia de casación de la Sala de lo Penal con referencia 468-C-2018, en donde se lee textualmente que los documentos que la conforman, refiriéndonos siempre a la prueba documental, cumplen con los requisitos mínimos en su redacción. Aquí nos da a entender que estamos hablando de un documento escrito en papel. Pues esos son los ejemplos que podría darle de los muchos que existen. Muchas gracias, jueza Benavides. Mi siguiente pregunta va dirigida a usted, magistrada Ana. Claro. Tengo una duda razonable respecto a la forma en cómo se clasifican los documentos en materia civil y mercantil, ya que el Código Procesal Civil y Mercantil únicamente contempla los instrumentos públicos y privados, mientras que en materia penal, según el artículo 244, los clasifica de la misma forma, agregando la categoría de auténticos. Entonces me surgió la pregunta de, ¿podría explicarme por qué hace dicha distinción? Por supuesto, acertadamente ha mencionado que en materia procesal penal se ha hecho la incorporación de una nueva categoría de documentos, como usted muy bien lo mencionó, los documentos auténticos. Muy bien lo mencionó el licenciado Casado en un principio, que lamentablemente en materia procesal penal no existe una completa o particularizada regulación respecto a la prueba documental, por lo que debería de complementarse, ojo, siempre tomando en cuenta que estas no vayan a atentar contra los principios rectores de la prueba en el proceso penal. Se podría complementar en virtud del principio de supletoriedad con la prueba o la regulación de los instrumentos contenidas en el CPCM, es decir, en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, el común denominador que tienen ambos cuerpos normativos es que ambos contemplan la posibilidad de que existan documentos de carácter público y privado. A diferencia que en materia penal se incorpora esta nueva categoría respecto al auténtico. Primero hay que entender realmente lo que es un instrumento público y un instrumento privado. En el artículo 331 de este cuerpo normativo, es decir, del CPCM, hace referencia a que son todos aquellos documentos emitidos por un notario que pueda dar fe, alguna autoridad o funcionario, valga la redundancia, en virtud de sus funciones que lo haya emitido. Así como en los documentos privados, que puede ser contemplado o puede ser emitido por cualquier particular. Ante su pregunta, creo que es oportuno mencionar sobre una tesis realizada por el doctor Julio César Oliva. El doctor, en su tesis del instrumento del proceso civil, hace mención que tiene una postura demasiado tajante en el sentido de decir que no existe o es innecesaria la distinción que realiza el Código Penal respecto al documento público y al auténtico. Este menciona en su tesis el Diccionario de Razonamiento de Legislación y Jurisprudencia del doctor Joaquín Escriche, quien establece, déjeme y se lo encuentro para podérselo dar de manera puntual. Aquí está. Dice que todo instrumento auténtico es público, respecto a que no hay verdadera autenticidad que no derive de autoridad pública. Y todo instrumento público es igualmente auténtico, por razón de la fe o crédito que merezca. En resumidas cuentas, joven Roy, lo que le puedo decir es que en materia procesal civil, el término auténtico se ha subsumido dentro de los instrumentos públicos, porque muy bien en el artículo 1570 del Código Civil amplía este concepto incorporando la posibilidad de admitir la palabra auténtico dentro de estos mismos instrumentos. Al decir, bueno, cito el código, dice instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Respecto a la materia penal, si usted me pregunta, mi postura es la misma que el doctor Julio César, que estriba en el sentido de es innecesaria la distinción que realiza el Código Penal respecto a los documentos auténticos y los documentos públicos. La única vinculación que puedo realizar en estos tres términos es que para la incorporación dentro del proceso tanto de documentos públicos como privados requiere de un proceso de autenticación. Okay, muchas gracias. En esta oportunidad quisiera dirigirme a usted, licenciado Casado. En su libro usted hace una distinción entre prueba documental y pruebas documentadas. ¿Podría explicarme cuál es la diferencia entre ellas? Con mucho gusto. La prueba documental, señora Clelia, hay que tomar en cuenta que son documentos extraprocesales, es decir, que vierten los hechos de una relación contractual, ya sea que esto esté respaldado por un vínculo de las partes o bien por cualquier otro título o valor que acredite una relación que puede ser probada en juicio. ¿A qué me refiero con esto? Los documentos que se prueban en el proceso, para inmersar esta prueba dentro de él, son documentos procesales, es decir, causales que suceden en el mismo necesariamente y en todo proceso.
En ese sentido, esos documentos no constituyen prueba documental, por el simple hecho de que son accesorios a. Yo hago en mi libro una distinción muy fundamental, y es que la fuente de la prueba es de donde proviene la esencia de lo que es la prueba de cargo o bien de descargo, pero que en su mayoría esto no siempre va a ser llevado a través de un medio idéntico al suyo, sino que a través de diligencias procesales. Ya usted conocerá el código en cuanto a la denuncia, el requerimiento fiscal, los testimonios, incluso la confesión de un imputado. Pero claro, hay una excepción, y esto es fundamental. Cuando este tipo de documento que acredita presupuestos procesales está basado en otro proceso, compaginado con el que yo estoy llevando, entonces es prueba documental. ¿Por qué? Yo explico y hago una síntesis en cuanto a esto porque se relacionan, es decir, que yo puedo comprobar a través de otro proceso una relación jurídica que llevo actualmente. Es esa la diferenciación. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una aportación, Celia, tal vez le podría servir. La Sala de lo Constitucional ha hecho un criterio respecto a la valoración que merecen los actos de diligencia e investigación. En la referencia, si quiere apunte, 2-2010 de la Sala de lo Constitucional establece que en resumen los actos e investigación agotan su finalidad en el fundamento de la acusación, mientras que los actos de prueba en el convencimiento del juez acerca de la ocurrencia de la situación con relevancia delictiva. Por lo tanto, por ende, dentro de un modelo de juicio de tendencia acusatoria, los únicos actos en los cuales puede fundamentarse una condena penal son los actos de prueba. Ok, muchas gracias, magistrada, por la respuesta a la pregunta de mi compañera. Ahora, la siguiente pregunta va dirigida a usted, jueza Benavides. ¿Me podría explicar cómo hacen en la práctica para la valoración de la prueba documental dentro del proceso penal? Sí, por supuesto. En el proceso penal rige el principio de la libre valoración de pruebas. Respecto a esto, puntualmente el artículo 179 del Código Procesal Penal vigente nos dice que toda prueba admitida a juicio deberá ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica, lo cual vemos reiterado también en la jurisprudencia. Por ejemplo, la casación de la Sala de lo Penal con referencia 96C-2015 nos dice que el juzgador tiene la facultad de seleccionar y dotar de un grado de confianza el material probatorio con el que funda sus conclusiones, yendo esto siempre de la mano con la debida motivación que debe hacer el juez de toda decisión que tome. Asimismo, la resolución con referencia 10-14-5 de la Cámara Segunda de lo Penal nos dice textualmente que en el proceso penal impera la sana crítica como sistema de valoración de la prueba. Y jueza Comandari, en el caso del proceso civil, ¿cómo se valora la prueba? Bueno, para efectos de su investigación que ocupa en este momento respecto a la prueba penal, voy a tratar de hacer una relación o un contraste en cómo se valora la prueba documental en materia civil o en materia penal. Primero que nada, decirles que en materia civil existe una bifurcación del término de los documentos, de cómo lo maneja el legislador en este cuerpo normativo. Pero no se distingue demasiado con respecto a cómo se valora la prueba o del proceso penal. Por ejemplo, existen los documentos propiamente dichos, según lo regula el artículo 325, que simplemente es la referencia que hace en materia penal a aquellos documentos en sentido amplio, es decir, todos los que el licenciado Casado ya mencionó en su momento oportuno. Luego están los instrumentos, como bien hice mi intervención oportunamente anteriormente, respecto a los instrumentos públicos y privados, que son los que se tienen que entender en sentido restringido, es decir, el papel, el escrito como tal. Ahora bien, otra cuestión que les podría servir de mucha utilidad es que en la entrada en vigencia de este nuevo código, es decir, del código del 2010, se incorpora una innovación respecto a la valoración de la prueba en general, porque anteriormente solamente se valoraba a través del sistema de la prueba tasada, mientras ahora se puede valorar a través de la libertad probatoria, como es en el caso de materia del procesal penal, sobre la sana crítica. Ahora bien, esta innovación no tuvo un alcance oportuno o exacto respecto a la prueba documental, porque en el 416 de este cuerpo normativo establece que esta deberá ser valorada a través del sistema de la prueba tasada. Podrían vincularlo respecto al artículo 288, que habla sobre la preclusión de la prueba cuando esta prueba, que es de carácter documental, no ha sido incorporada en el proceso oportuno, es decir, en los alegatos iniciales de las partes. Otra cuestión que podría hacer mención es respecto a la posibilidad que tiene el juez o la facultad que tiene el juez de finalizar el proceso cuando la prueba que aporten tanto el demandado como el demandante, en el caso de materia civil, sea de carácter documental. En ese supuesto podrá finalizarlo instando a las partes a dar sus alegatos finales y poner fin al proceso. En cambio, en materia
penal tengo entendido que la incorporación de la prueba puede hacerse en cualquier momento y tiene que hacerse por vía oral, en el juicio plenario y por inmediación del juez, en todo caso. Ok, muchas gracias, magistrada. Última pregunta. ¿Las fotocopias tienen alguna fuerza probatoria? Porque según el artículo 247, son admisibles las copias de los documentos, siempre que el original se haya extraviado o destruido. Entonces, esperaba si podrían darme alguna respuesta a este punto. Es abierta la pregunta. Sí, claro. Como usted ha dicho, efectivamente las fotocopias tienen fuerza probatoria, pero esto depende, porque no opera en todos los casos. Las fotocopias por sí mismas, como bien dijo el licenciado Casado, no brindan garantía de autenticidad por sí mismas, las fotocopias simples, por lo que deberían rechazarse generalmente, salvo que su validez sea ratificada por la persona que se ve perjudicada por la presentación de esta fotocopia como documento probatorio. Asimismo, son válidas las fotocopias autenticadas que, valga la redundancia, constituyen por sí mismas pruebas auténticas. Y por sobre todo lo anterior, citando también al licenciado Casado, pesan más en cuanto a su validez las fotocopias cuya autenticidad hayan sido confirmada por el funcionario pertinente. Al respecto, joven Roy, fíjese que de pronto se me viene a memoria una sentencia de la Sala de lo Penal de referencia 321, casación 2006, si no mal recuerdo, que trataban de impugnar una sentencia de carácter definitivo absolutoria. El delito giraba en torno a cheques sin provisión de fondos en perjuicio de dos multinacionales que, en virtud de la privacidad de las mismas, me abstendré de mencionar su nombre. En síntesis y de manera puntual, ellos alegaban, para que podamos hacer una valoración en conjunto de todo lo que hemos hablado en este momento, sobre la valoración de la prueba por parte del juez, en el sentido de que hizo un abuso arbitrario respecto a la libertad probatoria que este mismo tiene, al no valorar oportunamente documentos de carácter decisivo. En este caso fueron dos contratos en el que acreditaba la existencia del cheque sin provisión de fondos o del origen de los mismos. En este caso no lo valoró porque se trataban precisamente de fotocopias, y la sala terminó concluyendo que las fotocopias en sí, por sí mismas, no tienen una fuerza probatoria, por lo que son fácilmente manipulables. Sin embargo, como muy bien hizo mención la jueza Benavides, el legislador contempla la posibilidad de su incorporación siempre y cuando cumpla ciertas condiciones, en este caso que existan testigos que acrediten la destrucción, como usted mencionaba que decía el artículo, o que se haya perdido en todo caso. Y el juez al final, en esta sentencia, la sala determinó que no hubo un uso arbitrario por parte de la libertad probatoria del juez, porque efectivamente los testigos que habían aportado ambas partes no contaban con suficiencia credibilidad, ni tampoco eran precisos en cuanto al lugar, el tiempo en el que fue emitida la copia respectiva, en cuyo caso determinó que no falló a favor del recurrente. Ok, muchas gracias, Si magistrada. me permite que le interrumpa, acabo de recordar una mención que hago en mi libro que les puede servir de utilidad en su vida académica, y es que yo referí también en su momento a dos mecanismos que pueden acreditar esta validez de los documentos, y son la documentoscopía, un argumento muy amplio donde cabe todo tipo de documentos, y la grafotecnia, que es la que refiere nuestro Código Procesal Penal. Al respecto, solo señalarles que tiene mucho que ver el ámbito psicológico de los documentos, es decir, qué carácter tienen las firmas. Esto tiene que ver con un ámbito técnico, perital, que a ustedes les puede servir en su momento, y que por supuesto yo lo conceptualizo como un cotejo de documentos. Muchas gracias, licenciado, por esa respuesta, y muchas gracias por haber respondido a todas nuestras preguntas. Esperamos no haber sido una molestia, y en serio, muchas gracias por ayudarnos con esta tarea del licenciado García. Saludos al licenciado Jesús. Vale. Gracias.